En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer, pero vamos a leer el último versículo del capítulo 3, versículo 29, y después continuamos con el capítulo 4. Dice la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban, bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, porque eres bueno. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos encontramos aquí el día de hoy, Señor, deseando una palabra tuya que venga, Señor, a refrescar nuestra vida, a nutrir nuestra alma, a sanar, Señor, nuestro corazón, y sobre todo, Señor, a transformar nuestra vida, Padre. Permite que esta palabra, Señor, quede escrita en nuestro corazón, y que podamos, al salir de este lugar, ponerla por obra todos los días y creerla, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los hermanos que están en Galacia. La iglesia de Galacia es fruto del primer viaje misionero de Pablo, y es la primer carta que Pablo escribe, la carta a los Gálatas. Esta carta incluso fue escrita, lo más probable es que haya sido escrita mucho antes de los acontecimientos más importantes que son narrados en el libro de Hechos. Entonces, esta carta es muy temprana. Es como las primeras palabras que el apóstol Pablo dirige a la iglesia, que fue la primera iglesia que ellos establecieron, que Pablo y sus compañeros de viaje establecieron. Entonces, Pablo escribe con una razón muy importante, cuidando que los hermanos, que los cristianos de la iglesia de Galacia no se olvidaran de los fundamentos, de los principios que el apóstol Pablo les había enseñado, les había predicado, que la salvación viene como un regalo de Dios, que la salvación es por gracia y no como muchos estaban haciendo creerle a los hermanos, no como resultado de las obras de la ley. El apóstol Pablo, usted puede leer, ¿verdad?, con calma todo la carta de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y usted puede darse cuenta cómo
el mensaje a lo largo de toda la carta es ese, que tengamos mucho cuidado de no desviarnos, de no perder de vista cuál es el verdadero, el punto central del mensaje del Evangelio. El punto medular del mensaje del Evangelio, ¿verdad? Es que la salvación viene por medio de Jesús, no por medio de la ley. Los judíos obviamente, ¿verdad? Por sus raíces, por sus orígenes, estaban muy abrazados a las tradiciones antiguas, a guardar los mandamientos y a guardar las costumbres que estaban establecidas en la ley de Moisés. Entonces, Pablo tiene que darle la vuelta a eso. Pablo tiene que tomar la palabra de Dios y enseñarle a los hermanos gálatas que todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba establecido en la ley de Moisés, todo lo que el Señor les había instruido y les había dado como mandamientos, como leyes, estaba enfocado a la persona de Jesucristo, la persona de Jesús. Y el apóstol Pablo comenzamos nosotros la lectura en el versículo 29 del capítulo 3, cuando dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Acuérdese, ¿verdad? Esto ya lo hemos mencionado antes, ya lo hemos dicho antes, pero a manera de recordatorio, las primeras iglesias cristianas estaban compuestas por judíos que se convertían del judaísmo al cristianismo. Entonces, por esa razón, les costaba mucho trabajo abandonar. No solamente era una religión lo que ellos seguían, sino eran más bien cuestiones culturales, cuestiones de identidad nacional. Entonces, los primeros cristianos, las primeras iglesias, acuérdese que Pablo viajaba a ciudades donde él sabía que había comunidades judías muy grandes. Él llegaba y él era un maestro reconocido dentro del judaísmo. Eso le daba una plataforma para que él pudiera captar la atención de los judíos que vivían en esa ciudad y hablarles por medio de la palabra, por medio de la ley, de los escritos de Moisés, hablarles acerca de Jesús. Ahora, todos los judíos, todos los que estaban en ese momento en la iglesia de Gálatas, como judíos culturalmente hablando, como judíos hablando de una identidad étnica, o sea, literalmente ellos eran de sangre judía, descendientes de judíos. No es que se convirtieron al judaísmo, no es que de repente un día aprendieron a hablar 2 o 3 palabras en hebreo, ¿verdad? Y se empezaron a vestir como judíos. No, ellos eran judíos verdaderos, originales, pues. Y todos los judíos entienden y saben que son descendencia de Abraham. Abraham es el padre de los judíos, es el origen étnico de los judíos. Entonces, ¿por qué Pablo les escribe a estos judíos que se habían convertido a Cristo? ¿Por qué les dice Pablo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa? Porque Pablo aquí está enseñando, y en los capítulos anteriores, ¿verdad? Es una cuestión muy larga, ¿verdad? No nos daría tiempo, no podríamos abarcar todo esto en este momento, pero si usted lee con calma,
si usted lee detenidamente los primeros capítulos en la carta de los Gálatas, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que la verdadera descendencia de Abraham no es o no está compuesta por las personas que son descendientes de Abraham según la sangre, según la carne, ¿ah? Sino los que son descendientes de Abraham según la fe. O sea, para que usted me entienda más fácil, los descendientes de Abraham no son los que llevan en las venas la sangre de Abraham. Los descendientes de Abraham delante de Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, son los que llevamos en el corazón la misma fe que tuvo Abraham. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, deja tu familia y ven a un lugar que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer contigo algo grande? Te voy a convertir en padre de multitudes, en padre de naciones. Le dice: ven, porque te voy a llevar a una tierra, te voy a llevar a un lugar. Y lo tiene el Señor que sacar del lugar donde vive, porque le dice: Abraham, lo que voy a hacer contigo es tan grande que no cabe aquí. Te tengo que llevar a un lugar mucho más grande. Y lo lleva a la tierra de Canaán. Y cuando está en la tierra de Canaán, el Señor le dice un día a Abraham: vas a tener un hijo. Abraham ya tenía destinado, Abraham tenía alrededor de 90 años. Y el Señor sí, ahora sí, ya había designado a ese muchacho como su heredero universal. Y Dios le dice a Abraham: no, él no va a ser tu heredero. Un hijo tuyo va a ser tu heredero. Y Abraham dice: Señor, mira cómo me dices eso. Ya voy para los 100 años de edad y no tengo hijo. ¿Cómo puede ser? Y Dios hace el milagro, el Señor hace el milagro. Y Abraham, ¿verdad? Sabemos que nace Ismael, pero después el verdadero heredero de la promesa viene a ser Isaac. ¿Ah? Y entonces el Señor le dice a Abraham un día, al paso de los años, le dice: Abraham, quiero que agarres a tu hijo Isaac y lo lleves a lo alto de un monte que yo te voy a mostrar. Y ahí, en lo alto de ese monte, lo vas a ofrecer como sacrificio para mí. Y Abraham, contrario, ¿verdad?, todo lo que podamos nosotros pensar, Abraham fue obediente. La Biblia no nos dice que Abraham haya dudado. La Biblia no nos dice que Abraham haya dicho: Señor, espérate, mira, ¿cómo crees? Después de tantos años de estar esperando un hijo y después por fin tenerlo, y ahora me pides que lo sacrifique, que lo ofrezca como sacrificio. No, la Biblia dice que Abraham obedeció. Llevó a su hijo Isaac a lo alto del monte donde Dios le había mostrado. Y estaba a punto, dice la Biblia, estaba a punto de degollarlo cuando el Señor lo detuvo y le dijo: ahora sé que temes a Dios, porque no rehusaste en ningún momento
entregar a tu hijo. Y entonces sucede algo maravilloso. Dice que Abraham voltea y el Señor le dice: yo me proveeré. O sea, yo me voy a encargar de tener un cordero para que sea sacrificado. Y cuando Abraham, ¿verdad?, probablemente escuchó un ruido a sus espaldas, cuando voltea dice que había un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Y entonces Abraham toma el carnero y lo sacrifica en el altar, en donde estuvo a punto de sacrificar a su hijo. O sea, Isaac estaba acostado sobre el altar, amarrado de pies y manos como un cordero. Y cuando Abraham iba a degollarlo con el cuchillo, el Señor dice: no, ya conozco que temes a Dios. Quita a Isaac del altar y sacrifica a este carnero en su lugar. Y entonces, de manera simbólica, Isaac resucita. Estuvo sobre el altar, no llegó a morir, pero de manera simbólica es como si hubiera muerto, porque se levantó de ese altar y continuó con su vida. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla acerca de los hombres de fe, la Biblia dice: por la fe Abraham no rehusó entregar a su hijo Isaac. Y dice algo bien interesante, Hebreos 11, dice: porque él creía que Dios es poderoso aún para resucitarlo de entre los muertos. O sea, Abraham tuvo una fe que creyó. Nadie le había predicado nunca a Abraham acerca de la resurrección, pero la fe que Abraham tenía era tan genuina, estaba tan apegada a Dios, que Abraham se le reveló, tuvo esa revelación y pudo entender que incluso si él sacrificaba a su hijo, el propósito de Dios era tan grande que ni la muerte lo iba a poder detener. Él era capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos. Y entonces, hermano, el mensaje del evangelio de Jesucristo está fundamentado en el hecho de que Jesús murió. Él sí fue sacrificado, él sí murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día se cumplió lo que Abraham creyó. Al tercer día Jesús resucitó. Así como Isaac se levantó del altar, así el Señor Jesús al tercer día se levantó de la tumba, se levantó entre los muertos para darnos vida. Amén. Y entonces dice Pablo, dice el apóstol Pablo: Abraham tuvo dos descendientes, tuvo dos hijos, Ismael y el otro Isaac. Dice, ahora, Ismael es el hijo que vino según la carne, pero Isaac es el hijo que vino de la promesa, de confiar en la promesa que Dios les había hecho. Y entonces la herencia, dice Pablo, no viene por medio de la descendencia carnal, viene por medio de la descendencia de la promesa. Entonces, la misma fe, escúcheme bien, la misma fe que Abraham tuvo para creer en Jesús, para creer que Isaac podía ser resucitado de los muertos, es la misma fe que usted y yo tenemos, porque creemos que Jesús resucitó de los muertos. Amén. Entonces, al tener la misma fe de Abraham, nosotros somos la verdadera descendencia de Abraham, la que viene por medio de la promesa, no por medio de la carne. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 4: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo al pueblo de Israel durante la época que ellos vivieron antes de que Cristo naciera.
Dice que estaban bajo tutores. Cuando en la época del Nuevo Testamento, las familias tenían tutores, tenían instructores. Los niños no iban a la escuela, tenían un instructor en su casa, ¿verdad? Las familias ricas tenían un instructor en su casa que estaba encargado de estar todo el día con el hijo de la familia, con los hijos de la familia, instruyéndolos, enseñándoles primero, ¿verdad? Cuando eran pequeños, a leer y a escribir. Después tenía que enseñarles algunos principios de la religión, de la filosofía, de la historia, de las ciencias, de las artes. Incluso tenía que darles instrucción militar. Y ese instructor, ese curador, el nombre más común que encontramos en los textos del Nuevo Testamento se le da el nombre de ayo. Ese ayo que estaba a cargo del niño era un esclavo también. Estaba al servicio del padre de familia. Y el padre de familia le daba a ese ayo, que era un esclavo, le daba la autoridad para educar a su hijo, a su propio hijo, como si fuera hijo del que lo estaba educando. El ayo tenía la responsabilidad de educar y de disciplinar a ese joven, a ese muchacho, para que al final, cuando terminaba su periodo de educación, cuando llegaba, digámoslo así, a la mayoría de edad, ese muchacho era presentado al padre de familia, ¿verdad? El ayo llegaba y le decía al padre de familia: yo ya terminé mi trabajo con él, ya es un hombre. Y entonces el padre de familia en ese momento lo nombraba heredero universal de todos sus bienes, de todo lo que poseía, de todo lo que había en su casa, no solamente de sus bienes materiales, pero de su autoridad y de su nombre. Ese muchacho era ahora el encargado, era como que el padre de familia le daba la estafeta. Ahora él era el que se encargaba de administrar la casa, de administrar los bienes, de administrar lo que tuvieran ellos, ¿verdad? El ganado, las cosechas, todo lo que tuvieran. Pero el ayo ya había cumplido con su trabajo. Y dependiendo del trabajo, ¿verdad? Dependiendo del padre de familia, de qué tantas posibilidades tuviera, era la calidad del ayo, del que educaba a sus hijos. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso en la historia antigua, ¿verdad? Es el famoso personaje histórico conocido como Alejandro el Magno. Alejandro Magno fue un personaje histórico. Si usted algún día tiene la posibilidad de leer la biografía, la historia de Alejandro Magno, es un personaje histórico tremendo, un líder como pocos en la historia, un líder, un comandante militar. En la historia se estima que después de Alejandro tenía 33 años cuando murió, y a sus 33 años logró conquistar y unificar el imperio más grande que el mundo había visto. Entonces, era un comandante militar que está considerado en la historia que no hubo otro comandante como él, otro líder militar como él, hasta Napoleón Bonaparte. No hubo en ese periodo de historia otro líder militar tan genial, tan brillante en su mente, en sus pensamientos, como Alejandro. Pero Alejandro muchos dicen que en realidad no fue Alejandro quien conquistó al mundo, sino fue su ayo. Él tuvo un instructor.
su padre, el rey Filipo II de Macedonia, trajo para que educara a su hijo Alejandro, ni más ni menos que el famoso Aristóteles, ¿verdad? Y hay quienes aseguran, hay historiadores que aseguran que el mundo en realidad fue conquistado por Aristóteles, que Alejandro solamente fue un instrumento, Alejandro solamente fue el arma que este hombre usó para conquistar el mundo. Y sí, el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento aristotélico que venía con toda la influencia del mundo griego es el que ha impregnado y el que ha predominado en el mundo entero hasta el día de hoy. Entonces imagínense, esa era la influencia que ellos tenían sobre los niños. Pero hasta que eran mayores de edad, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo, la ley de Moisés tuvo su momento, tuvo su tiempo para prepararnos, para instruirnos. El propósito de la ley era mostrarnos, apuntar hacia la necesidad de una salvación. El propósito de la ley no era que los seres humanos creyeran que podían cumplir con Dios y que podían estar a la altura de lo que Dios demandaba. Todo lo contrario. La ley tenía el propósito de enseñarnos que ninguno de nosotros, por mucho que nos esforzáramos, podríamos llegar a estar a la altura de los requerimientos del Señor. La ley demostraba el gran fracaso que es para el ser humano intentar agradarle a Dios por sus propios méritos. Porque el apóstol Pablo dice, es imposible, nadie ha cumplido la ley al 100%. ¿Por qué? Porque la ley, por eso se llama la ley, por eso no se llaman las leyes, porque es una sola ley. De tal manera que dice el apóstol Pablo que el que quebranta un mandamiento de la ley es como si quebrantara todos los mandamientos. Por eso, además de cumplir con los mandamientos en cuanto a las normas de vida, ellos debían hacer constantemente sacrificios de animales, porque esa era la manera como por decirlo de algún modo, esa era la manera como completaban, como complementaban su justicia delante de Dios. Pero la ley no fue dada al hombre para que el hombre pudiera venir delante de Dios y decir, mira Dios, cumplí con tu ley al 100%, estás obligado a bendecirme. No, la ley era para que el ser humano viniera con Dios y dijera, mira Señor, soy incapaz de cumplir con todo lo que tú demandas, ten misericordia de mí. Ese era el verdadero propósito de la ley. Y dice Jesús, la ley tuvo su tiempo para enseñarnos eso, pero llegó el momento, y ese es el punto al que quería llegar. Dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí me quiero detener un momento. Cuando el apóstol Pablo dice esas dos cosas muy importantes, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y dice primero, nacido de mujer. Y eso es importante, porque nosotros como cristianos creemos en la doctrina de la encarnación, que Jesús es el Hijo de Dios, que fue puesto por el Espíritu Santo en el vientre de una joven llamada María, y que a través de ella Él nació como todos los seres humanos nacemos. Por eso dice nacido de mujer, porque en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 el Señor hace una promesa y dice, cuando le está sentenciando a la serpiente por lo que había hecho de engañar a la mujer, de engañar a Eva, le dice, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya, o sea, de la mujer. Y le dice,
esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? Que un descendiente, un nacido de mujer, iba a ser el encargado de darle a la serpiente, a Satanás, un golpe mortal, un golpe que lo iba a debilitar y de manera invariable iba a terminar destruyéndolo, destruyendo el poder que él tenía sobre la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice: Dios envió a su hijo nacido de mujer. Él es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque Jesús nació como todos los judíos, ¿verdad? Él cumplió, dice la palabra del Señor, él cumplió todos los mandamientos del Señor. El primer mandamiento que había que cumplir respecto a un niño era que a los 8 días de haber nacido tenía que ser circuncidado en una ceremonia en la cual también se le daba nombre, se le ponía el nombre, ¿verdad? Y Jesús cumplió. Dice la Biblia que al 8º día fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Y el segundo mandamiento era que 40 días después de haber nacido tenía que ser llevado al templo, ¿verdad? 40 días, porque tenía que cumplirse, de ahí viene la palabra cuarentena, tenía que cumplirse la cuarentena de su mamá, de María, ¿verdad? Tenía que estar, la ley de Moisés decía que después de que una mujer diera a luz un hijo varón, tenía que estar 40 días en su casa sin salir, tenía que estar ahí guardada, ¿verdad? Y muchos piensan que ese es un tipo de discriminación, y no, porque después de dar a luz, una mujer está vulnerable, sus defensas están bajas y puede enfermarse, y por eso el Señor dice: tiene que guardar reposo por 40 días. Ahí era una medida de protección. Entonces, el Señor Jesús cumplió para empezar con esos 2 mandamientos. Cuando el Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén, dice la Biblia que antes de ir a Jerusalén para ser crucificado, tomó a sus 3 discípulos más allegados, más cercanos, y les dijo: acompáñenme. Y subieron a un monte muy alto en Cesarea de Filipos. Todo apunta a que es el monte Horeb. Y dice la Biblia que estando arriba en el monte hubo un evento que la Biblia le llama la transfiguración. Esa transfiguración significa así como que si Jesús se hubiera llenado de una luz por dentro, de tal manera que esa luz impedía a los discípulos ver la silueta de Jesús, la figura de Jesús. Escuchaban su voz, pero no podían distinguir dónde estaba, de tanta luz que salía de él, y era de día. Entonces dice la Biblia que se aparecieron con él Moisés y Elías, y entonces hablaban con él. ¿Por qué se presentaron Moisés y Elías antes de que Jesús fuera crucificado? Antes de que Jesús fuera sacrificado. Antes de que el cordero, escuche, antes de que el cordero fuera llevado al templo en la Pascua para ser sacrificado, tenía que ser examinado por los sacerdotes para ver si no tenía ningún defecto, para ver si no estaba enfermo, para ver si no tenía ninguna herida. Lo revisaban para ver si no había tenido alguna fractura, si tenía un hueso. Si los que lo examinaban descubrían que ese cordero se había fracturado un hueso, ese cordero no servía para el sacrificio. Si los que lo examinaban se daban cuenta, aunque ya el hueso hubiera soldado, hubiera sanado, si los que lo examinaban descubrían que ese cordero había estado enfermo o había sufrido alguna herida y lo habían curado, ese cordero no era apto para ser sacrificado. Tenía que ser, dice la Biblia, sin mancha, sin defecto, inmaculado. Tenía que ser perfecto. Y cuando
Jesús estaba en el monte, Moisés y Elías aparecieron para examinarlo. Moisés dio testimonio delante del Padre de que Jesús había cumplido con todos los mandamientos de la ley. Y Elías, por su parte, también dio testimonio delante del Padre de que Jesús había cumplido todas las profecías que habían sido dadas acerca de él. Después, dice la Biblia, de que Jesús estaba con Moisés y Elías, se escuchó por segunda vez la voz de Dios, como cuando Jesús fue bautizado, y la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. O sea, Jesús fue declarado como el Cordero perfecto para ser sacrificado. Y después de eso dice que Jesús descendió con sus discípulos del monte y entonces fue hacia Jerusalén para ser crucificado, para ser sacrificado. O sea, Jesús es el sacrificio perfecto para ser ofrecido por nuestros pecados. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nadie hubiera podido redimirnos si él mismo no hubiera estado bajo la ley y la hubiera cumplido. Hay una doctrina cristiana que se llama la doctrina de la justificación. Tendríamos que dedicar, ¿verdad?, todo un sermón para al menos alcanzar a estudiar lo principal de la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación es la que nos enseña que por medio del sacrificio de Jesús nosotros alcanzamos la estatura, alcanzamos se me olvidó la palabra, el nivel, pues, por decirlo de alguna manera, que Dios espera de nosotros, que de ninguna otra manera hubiéramos nosotros podido alcanzar. Justificar significa estar perfectamente alineado. Cuando usted va a escribir un documento en la computadora, hay algo que se llama justificar. Justificar a la izquierda, usted pone un margen y todo lo que usted escriba va a partir de la misma línea, de la misma altura. Ninguna palabra, ninguna letra va a estar antes ni después de esa línea. Todo va a empezar en esa línea. Entonces, lo que Jesús hizo fue alinearnos con la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo fue que el sacrificio de Jesús, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, nos limpió de nuestro pecado de tal manera, escuche bien, no solamente nos quitó los pecados que nosotros teníamos, sino que hay una parte de la doctrina de la justificación que se llama la imputación de la santidad. Quiero explicárselo de esta manera. Imagínese que usted contrae, por azares del destino, usted contrae una deuda con el banco. Muchos no tenemos que hacer mucho esfuerzo por imaginarnos, ¿verdad? Pero supongamos que usted contrae una deuda con el banco por $1,000,000. Usted le debe $1,000,000 al banco y usted dice: no tengo con qué pagar. Mi negocio se fue a la quiebra, ¿verdad? Mi negocio que yo esperaba que me diera para pagar, se me fue a la quiebra y no tengo con qué pagar. Y llega el día que usted tiene que hacer sus pagos y usted dice: no tengo dinero para pagar, no tengo para hacer el abono que me corresponde al día de hoy. Ahora imagínese que usted va caminando triste y desconsolado y usted dice: por curiosidad voy a checar, ¿verdad? Voy al cajero. Bueno, ahora ya ni es el cajero, pero ahora es la aplicación ahí en el celular. Dice: voy a checar, nada más por curiosidad, mi estado de cuenta. Ahora imagínese que usted abre su estado de cuenta y donde el día de ayer decía que usted debía $1,000,000, de repente usted encuentra que dice
que el saldo de su deuda es igual a 0 pesos. De repente, esa sería una noticia fabulosa. Ya eso solamente sería motivo de una inmensa alegría y de una gran felicidad, ¿verdad? Saber que ya usted no debe. Híjole, le debía yo al banco 1,000,000 de pesos y ahora no debo nada. Eso ya es un motivo para hacer fiesta. Pero no solamente eso, sino de pronto le llega un mensaje, una notificación a su celular y es del banco. Y usted dice: se equivocaron, ya me van a decir que siempre sí debo. Y cuando usted la abre, la aplicación, no solamente ya no debe nada, sino que en la aplicación dice que usted tiene un saldo a favor de 1,000,000 de pesos. La mayoría nos caeríamos desmayados ahí en ese mismo instante. La mayoría diríamos: pero ¿cómo? No es posible. No alcanzo ni siquiera a pagar lo que debo. ¿Cómo me van a dar más? No soy. Hay una expresión, ¿verdad?, que te dicen, y se siente bien feo cuando te dicen: no eres sujeto de crédito. No reúnes las características que se necesitan para ser una persona digna o confiable para que se te otorgue un crédito. Pero de repente vienen y te dicen: no solamente te cancelaron tu deuda, pero te dieron un saldo a favor. Y escucha, no es un crédito, es tuyo, 1,000,000 de pesos. ¡Wow! Sería el sueño de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Bueno, cuando Jesús fue a la cruz, quiero decirte que nosotros no éramos candidatos para ser perdonados por Dios. Éramos tan malos, éramos tan pecadores, no éramos merecedores de la misericordia de Dios. Teníamos invariablemente que pagar por nuestros pecados en el infierno. Pero cuando Jesús va a la cruz, Él borra todos nuestros pecados, Él borra todas nuestras rebeliones, Él borra toda nuestra maldad. Y escúchame, en este punto es donde la mayoría de los cristianos están atascados. Es donde la mayoría de los cristianos están varados. Es donde la mayoría de los cristianos, su barco ha encallado aquí. Y podemos decir: oye, pero esto es maravilloso. Habiendo sido culpables de pecado, ahora somos declarados inocentes. Y muchos dicen: no, yo ya con eso tengo, con eso me conformo. Bueno, pues te estás conformando con una parte nada más de la gracia. Porque la gracia no solamente dice que Jesús limpia nuestros pecados. La justificación no solamente es que Jesús limpió nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y, estando en la cruz del Calvario, los puso encima de sí mismo. Pero eso solamente es una parte de la justificación. La otra parte de la justificación es que Jesús tomó toda la justicia que había en Él, toda la santidad que había en Él, todo lo bueno que había en Él, lo tomó y lo puso en nosotros. De tal manera que cuando somos presentados usted y yo delante de Dios, mira, si Dios fuera como nosotros, imagínense que Dios fuera como nosotros y que viniéramos y Dios dijera: este es un pecador, este lo voy a mandar al infierno porque se lo merece por tanto pecado que ha cometido. Pero de repente Jesús viene y dice: no, Padre, yo pagué por él con mi sangre en la cruz. Ahora, si Dios fuera como nosotros, Dios diría: ya pásale, ya, así como diciendo: ya te salvaste, ya la libraste, ya pásale, pero ponte allá donde yo no te vea, ¿verdad?, para que no me acuerde. Pero Dios no es así. Dice la Biblia que cuando Dios nos ve,
Hermano, Él no ve nuestros pecados, Él no ve nuestro pasado, Él no ve, dice la Biblia, Él ve en nosotros lo mismo que vio en Jesús cuando dijo: este es mi Hijo amado. Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, Dios no dice: ya viene este otra vez, a ver ahora qué hizo. Dios no dice: ay, ya viene este que la libró nada más porque aceptó a Cristo. No, cuando Dios nos ve, Dios dice: ahí viene mi Hijo amado. Dios ve en nosotros lo mismo que vio en Jesús. ¿No le da alegría eso? No le provoca gozo saber eso, que Dios ve en nosotros a Jesús. Dios nos ve con el mismo amor que ve a Jesús. Dios ve en nosotros la misma santidad que vio en Jesús, la misma justicia que vio en Jesús. Pero ¿cómo? Si todavía estamos bien tronados, somos bien pecadores, somos bien rebeldes. Sí, no somos santos por mérito propio, somos santos por los méritos de Jesús en la cruz. Ahora, esa es la santidad, la recibimos por imputación, ¿verdad? Así se llama. Ahora, hay algo que se llama la santificación, que es un proceso que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dice a los filipenses: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos, hermano, una obra que está en proceso, pero por fe ya Dios nos ve terminados. Ya Dios ve el final. Dios no nos ve como estamos. Dios nos ve como Él sabe que vamos a estar un día, como Él sabe que vamos a llegar un día cuando estemos en su presencia. Por eso dice el apóstol Pablo: nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. Fuimos redimidos por Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y después dice la otra parte del versículo: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjese bien, no éramos hijos, pero recibimos la adopción de hijos por medio de Jesús. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, y eso conlleva lo que dice el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Alguien de aquí tiene un acta de nacimiento del cielo que diga: este fulano es tal, hijo de Dios? No, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? ¿Cómo tiene usted la certeza y la seguridad de que es hijo de Dios? Porque el apóstol Pablo dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y nos identifica como hijos de Dios. ¿Por qué cuando fallamos? ¿Por qué cuando la regamos? Cuando cometemos un error, nos sentimos así como, ¿verdad? Como que, híjole, nos sentimos bien mal, nos sentimos como la peor basura, pero aún así tenemos la capacidad de acercarnos y de decirle: Señor, perdóname otra vez. ¿Qué es lo que te mueve a venir con el Señor? ¿Por qué no te das por vencido? ¿Por qué no nos damos por vencidos? ¿Por qué no dentro de nosotros decimos: ay, pues ya pequé, ya Dios no nos va? Aunque esa es la actitud externa que muchas veces tomamos, pero muy en lo profundo de nuestro corazón hay algo que te dice: vuelve con Dios, arrepiéntete otra vez, acércate otra vez al Señor. ¿Qué es eso que nos habla y que nos dice que nos acerquemos nuevamente a Dios? ¿Qué es eso que está dentro de ti que te da la certeza de que Dios no te va a rechazar? ¿Qué es eso que está dentro de ti que te dice: hagas lo que hagas, no dejas de ser hijo de Dios? El Espíritu Santo que Él envió a nuestros corazones.
El Espíritu Santo es el que te dice: mira, caíste, la regaste, te alejaste, hiciste esto, pero aún con todo eso, todavía puedes acercarte delante de Dios. Aún con, incluso con las consecuencias de tus malas decisiones, aún con las consecuencias de tu pecado, puedes venir y alcanzar gracia, alcanzar misericordia, porque Dios no te rechaza, porque eres su hijo. Hagas lo que hagas. Muchas veces, mira, hermano, hay personas que dicen: no, es que era fulano de tal, ¿verdad? Era hijo de Dios y se alejó y se fue. Si se fue, no era hijo, nunca fue hijo. El que es hijo de Dios puede cometer errores, puede tomar malas decisiones, como el hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo se fue, vivió perdidamente. Según los rituales de la ley, ese padre debía sentirse tan avergonzado que debía de desconocerlo como hijo. Pero cuando lo vio venir, dice que corrió y lo abrazó. Y cuando el muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo, dice que no lo dejó terminar de hablar. Dice que lo abrazó y lo besó y le dijo a todos: mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Así es el corazón de Dios, así es el corazón del Padre. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, si has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, aunque hayas tropezado, aunque hayas caído, aunque hayas hecho cosas que no glorifican a Dios, aunque hayas hecho cosas que te hagan sentir avergonzado delante de Dios, eso que te hace sentir vergüenza, eso que te hace sentir con temor y con delante de Dios venir así, ese es el Espíritu Santo. Si no tuvieras al Espíritu Santo, te daría igual. Si no tuvieras al Espíritu Santo, dirías: ay, pues me vale, total, ni creo en Dios, Dios ni existe, ¿verdad? Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, por eso dice el Señor Jesús: la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ya no hay nada que hacer. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo es porque ya no puede discernir entre el bien y el mal. Ya no sabe que tiene que arrepentirse de algo que hizo, porque para él no es pecado, es algo normal. Y hay gente que viene y me dice: pastor, creo que estoy en problemas, no sé qué hacer, ore por mí. Creo que blasfemé contra el Espíritu Santo y ya no tengo perdón. Y la respuesta es: hermano, si tú estás sintiendo esa aflicción, es el Espíritu Santo el que te está haciendo que la sientas. Si realmente no tuvieras el Espíritu Santo, te daría igual, no estarías aquí preocupado y buscando la manera de reconciliarte con Dios. Si te aflige en un momento y te preocupa, si blasfemaste contra el Espíritu Santo y no tienes perdón, no te preocupes, todavía tienes el Espíritu Santo. Amén. Todavía el Espíritu Santo, porque Él es precisamente el que te está haciendo sentir esa convicción de pecado, de haber hecho las cosas mal que estás sintiendo. Y entonces dice en el versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La única manera de que nosotros nos convirtamos en hijos y herederos de Dios es por medio de Cristo. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que conlleva que eres heredero de Dios. ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dado? Porque mucha gente dice: yo soy heredero de Dios, Señor, bendíceme, ¿verdad? Porque tú, ahí sí se acuerdan de todos los versículos, ¿verdad? Y dice: pero es que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, y si yo soy su heredero, entonces mi herencia es... No. La herencia de la que Dios le habló a Abraham consiste, dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En la descendencia de Abraham, está hablando de Cristo, seremos bendecidos. ¿Con qué? Con la justificación, con la salvación que el Señor nos da. Si tú eres salvo, tú tienes vida eterna. Esa es la herencia. Esa es la herencia que Dios, mira. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos: miren, no se preocupen,
No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que Dios nos ha dado, la herencia que Dios nos... Por eso el mismo apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15 versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón, el poder del pecado es la ley. La causa de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero ¿qué crees? Dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley. La ley ya no es nuestro tutor, ya no es nuestro ayo. Ya el tiempo que estábamos bajo la ley pasó. Ahora hemos sido declarados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y la herencia de la promesa que Dios le dio a Abraham es que a través de la resurrección de Jesucristo tenemos vida eterna. Esa es la victoria que nadie te puede arrebatar, la vida eterna. Si el día de hoy salimos, o el día de mañana, o la próxima semana, o ya dentro de pocos días, el próximo año, y por alguna razón morimos, ya sea, ¿verdad?, Dios no lo quiera, ya sea que alguno de nosotros nos toque una bala perdida, o nos toque estar en un accidente, o nos vayamos, ¿verdad?, en la lancha y nos voltee la lancha y nos ahoguemos. No importa lo que suceda, ¿verdad? Estamos hablando del peor de los escenarios. Igual y podemos vivir muchos años más, primeramente Dios, ¿verdad? Que Dios permita que vivamos muchos años más. No importa lo que pase, somos de Cristo. Muramos hoy, muramos mañana, o muramos dentro de 50 años, el resultado es el mismo. Nos vamos con Cristo. Eso nadie nos lo puede arrebatar. Eso nadie nos lo puede quitar. Si alguien viene y te dice, es que yo te puedo matar, no, hombre, ¿qué vas a poder matar tú? Puedes matar esta carne, puedes matar esta vida terrenal, pero la vida que Dios me ha dado, esa no me la puedes quitar ni tú, ni el diablo, ni nadie. Nadie me la puede arrebatar. La verdadera vida que Dios nos ha dado. Muchas personas, muchos de nuestros hermanos, hace unos días estábamos recordando cuando festejamos, cuando celebramos el aniversario de la iglesia. Estábamos acordándonos de muchos hermanos que estuvieron con nosotros desde el principio y que ya no están, ya partieron a la presencia del Señor. Hace unos días, hace 3 días, si mal no recuerdo, el día viernes, el día viernes o el día jueves, no recuerdo exactamente, partió a la presencia del Señor un pastor que por muchos años fue un referente en la iglesia cristiana en México. Durante muchos años él y su familia sigue trabajando en la obra de Dios, una de las iglesias más famosas, más conocidas. No sé, no tengo la cuenta cuántos libros escribieron él y su esposa en su momento, cuántos discos de alabanza, cuántos eventos, pero fue un ministerio muy fructífero y fue un ministerio que bendijo no solamente a México, sino al mundo entero. Y hace 3 días partió con el Señor el pastor Víctor Richards de la iglesia de Vino Nuevo. Partió, y él ya está con el Señor. Su esposa, la hermana Gloria, partió con el Señor hace algunos años, hace aproximadamente como unos, que será 15 años tal vez, si mal no recuerdo, es un aproximado. Pero ellos ya están en la presencia del Señor. Puede imaginarse, él tenía casi 90 años de edad. Murió un día antes de su cumpleaños. Puede imaginarse, solamente con imaginarse el recibimiento que el Señor le dio cuando él entró en la presencia del Señor, cuando él de repente en un momento cerró sus ojos aquí en la tierra y al siguiente momento los abrió y estaba en el cielo.
y todo lo que él predicó, todo lo que él enseñó durante tantos años, pero que a veces la imaginación siempre se nos va a quedar corta. De repente él lo pudo ver con sus propios ojos, la presencia de Dios, el Señor sentado en su trono, la multitud de ángeles, la multitud, los 24 ancianos que están alrededor del trono. Pudo ver todo lo que la Biblia apenas nos da un pequeño vistazo. Los que están en la presencia del Señor ahora están, imagínense, viendo la gloria de Dios en su totalidad, sabiendo y teniendo ya como una certeza el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y hermano, ninguno de nosotros por nuestros propios méritos éramos merecedores de esa gracia. Por eso se llama gracia, porque la palabra gracia significa un regalo que no se puede llegar a merecer, que no se puede comprar, que no se puede ganar, que no se puede obtener por ningún medio. Solamente se puede recibir como regalo, y solamente hay alguien que nos lo puede dar como un regalo, y es el Señor Jesucristo. Y el día de hoy, en la noche, verán muchas, miles y miles de familias cristianas en el mundo. El día de hoy en la noche vamos a festejar que Jesús nació. Sí, lo más probable es que no nació un 25 de diciembre. La Biblia nos da un dato muy pequeñito, pero nos sirve, ¿verdad? Si alguien es curioso y si alguien se da la tarea de investigar, sobre todo con las herramientas que tenemos el día de hoy en internet, es algo increíblemente maravilloso. Lea el Evangelio de Lucas, lea el capítulo 1 de Lucas, cuando Lucas, de una manera increíblemente maravillosa, guiado por el Espíritu Santo, nos da un dato, pero que vale oro, cuando habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando comienza el Evangelio de Lucas, dice: hubo en Judea, en los días del rey Herodes, un varón, un sacerdote llamado Zacarías, y pudo haberse ahorrado este dato, pero fue la voluntad de Dios que Lucas escribiera. Dice: Zacarías, de la clase de Abías. Y después dice: le tocó por turno entrar a ofrecer incienso según su clase. En los días del rey David, si usted revisa el libro de las Crónicas, en los días del rey David, David seleccionó a los descendientes del sacerdote Aarón, a los descendientes de Eleazar y a los descendientes de Itamar. Seleccionó a 16 descendientes de Eleazar, de las casas paternas, y a 8 descendientes de la casa de Itamar, y los puso por turnos a ofrecer incienso por clases. Según cada familia era una clase, y ellos tenían que entrar durante 8 días, de sábado a sábado, para ofrecer incienso en el altar del Señor. Y ellos sabían durante el ciclo de un año en qué fecha le tocaba a cada clase entrar a ofrecer incienso. Y cuando Lucas nos dice que Zacarías era de la clase de Abías y que le tocó por turno entrar a ofrecer el incienso, podemos obtener, ¿verdad? Por una investigación, podemos obtener cuándo eran las fechas que le tocaba a la clase de Abías entrar a ofrecer incienso en el santuario. Cuando Zacarías entró, hay 2 fechas en el año, y lo más probable es que le haya tocado, se trate de la segunda fecha de la semana número 32, el turno número 32. Entonces, cuando Zacarías entra, probablemente eran entre los meses de septiembre y octubre. Entonces el ángel le dice: vas a tener un hijo. Y cuando Zacarías se va a su casa, se cumple la promesa. Usted puede contar aproximadamente 9 meses después de que Zacarías entró a ofrecer incienso, aproximadamente 9 meses después nació Juan el Bautista, y 6 meses después nació el Señor Jesucristo. Si usted tiene la curiosidad de investigarlo, bueno, haga la investigación. Ahí en internet hay mucha información. Y mire, no importa si usted hace sus cuentas y le sale
que Jesús nació en mayo, o que Jesús nació en septiembre, o que Jesús nació en enero. Eso es lo más irrelevante. Mucha gente dice, es que los romanos dijeron que el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre era el día que ellos celebraban el nacimiento del sol invicto en el solsticio de invierno. Sí, es cierto, era una estrategia que los conquistadores tomaban, que cuando conquistaban o cuando querían imponer sus leyes, sus creencias, su cultura sobre otro pueblo, ponían sus fiestas, las fiestas más importantes de su religión, encimadas en las fiestas. No vayamos muy lejos. Acabamos de pasar la celebración del día 12 de diciembre. El día 12 de diciembre, todas las culturas prehispánicas que vivían en la zona de México veneraban a una diosa llamada Tonantzin, a la cual le llamaban, ¿verdad?, la madre de todos los mexicanos. Entonces, cuando los españoles vienen, cambian y ya no se llama Tonantzin, ahora se llama la Virgen María de Guadalupe, porque curiosamente se parece muchísimo a la Virgen María que se apareció también, ¿verdad?, en Guadalupe, en España, en la región de Guadalupe. Entonces, por eso se llama la Virgen María de Guadalupe, porque tenía un parecido extraordinario a la que se apareció allá en Guadalupe, España. Y entonces cambia, ¿verdad?, le dan un giro, y ahora en el mismo lugar, en el Cerro del Tepeyac, donde los indígenas durante siglos adoraron a Tonantzin, ahora dice, es que la Virgen nos dio un mensaje que aquí mismo quiere que se le abra un santuario y que toda la gente le adore aquí. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, toda la gente peregrina, los creyentes, y van a ese lugar a venerar a la Virgen María, ¿verdad? Pero fue una imposición, una sobreposición que hicieron del lugar y de la fecha en que se hacían los peregrinajes para adorar a la diosa prehispánica Tonantzin. Entonces los romanos hicieron algo parecido. Dijeron, ¿cuál es el día más importante de la religión pagana? El nacimiento del sol invicto. ¿Qué día nace? El 25 de diciembre. Bueno, vamos a poner el nacimiento de Jesús, vamos a celebrarlo el mismo día, el 25 de diciembre. Pero ojo, no lo hicieron diciendo, vamos a hacerle la maldad a los cristianos. Vamos a poner la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, para que celebren a Jesús, pero no van a saber que en realidad van a estar celebrando el nacimiento del sol invicto. No, todo lo contrario, dijeron, vamos a hacerlo para que así nos cueste menos trabajo evangelizar a los paganos, y en vez de que celebren el sol invicto el 25 de diciembre, celebren el nacimiento del Señor Jesucristo. Y cada vez que usted y yo festejamos el nacimiento de Cristo, que repito, es algo que debemos de festejar todos los días, es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad, el nacimiento del Señor Jesús. Alguien escribió, cuando Jesús nació era de madrugada y hubo una estrella en el cielo que iluminó con una luz inconfundible, de tal manera que los sabios que venían de oriente vieron la luz y entendieron que ahí estaba Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz y se fue de este mundo, aunque era mediodía, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús es verdaderamente la luz del mundo. Cuando Jesús está, hay luz, aunque sea la noche más oscura. Y cuando Jesús no está, aunque sea el día más soleado, hay tinieblas en nuestra vida. La única luz por la que nosotros vamos a poder tener acceso a la gloria de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor, conmigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios nos enseña que al haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido adoptados por Dios como hijos y hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros, y dice la Biblia que desde adentro de nosotros, Él clama, Abba Padre. Él dice, Dios, tú eres mi Padre. Y nosotros
que antes, dice la Biblia, no éramos pueblo y que ahora somos pueblo, que antes estábamos lejos, pero que ahora hemos sido acercados a Dios. Podemos presentarnos delante del Señor y podemos decirle: Abba Padre, hoy venimos delante de tu presencia. Abba Padre, hoy estamos delante de ti. Puede cerrar sus ojos un momento y levantar sus manos y decirle al Señor: Abba Padre, tú eres mi Padre. Abba es la palabra que los niños usaban para referirse a su papá. Puedes decirle: tú eres mi papá, soy hijo tuyo, tú eres mi Padre. No me cabe duda, no me cabe la menor duda, Señor, tú eres mi Padre. Si hay alguien aquí que haya venido por primera vez, o tal vez no es la primera vez que estás en una iglesia y que escuchas el mensaje de la palabra de Dios, pero si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte a que lo hagas el día de hoy. Si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que ores conmigo en esta tarde, a que repitas estas palabras. Y si lo haces creyendo en tu corazón que Dios te escucha, Dios te escucha. ¿Por qué no dices conmigo estas palabras? Señor Jesús, hoy estoy delante de ti y reconozco que no soy ni puedo ser lo suficientemente bueno como para ganarme tu favor. Todo lo contrario, cada una de mis acciones, cada una de mis decisiones hasta el día de hoy han demostrado lo lejos que estoy de ti. Hoy te pido, Señor, ten misericordia de mí. Hoy apelo a tu gracia, a tu gran amor. Hoy abro mi corazón para que entres en él, para que seas mi Señor, mi Dios y mi Redentor. Señor Jesús, te entrego mi vida. Límpiame de todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Transfórmame en un hijo tuyo, en un heredero de la promesa de Dios. Gracias, porque sé que tú me escuchas, porque sé que me has perdonado, porque sé que me has convertido en un hijo tuyo. Gracias, Señor. Ahora levante sus manos. Ahora usted es un hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, tú eres mi Padre. No tengo otro Padre. No hay nadie más que pueda socorrerme en los cielos. No hay nadie más que pueda, Señor mi Dios, socorrerme. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, en este mundo, Señor. Tú eres el anhelo de nuestro corazón. Tú eres el anhelo de nuestra alma. Tú eres el amado de nuestra alma, Señor. Comienza a hablar con el Señor con tus propias palabras. Comienza a decir: